We do intend to spend Los primeros 5 minutos los queremos dedicar para seguir con nuestro debate sobre el procedimiento decisorio rápido. CCP y PI Canadá han pedido el uso de la palabra. Si están aquí, por favor, levanten la mano para que podamos dársela. Primero, por favor, recuerden que tienen 5 minutos para los 3 oradores porque la próxima sesión tiene que empezar. Así que primero tenemos a Dika. Gracias por darme el uso de la palabra. Somos el Foro para la Conciliación y el Arbitraje Internacionales. Somos un grupo no gubernamental de profesionales con experiencia en la esfera del arbitraje, la mediación y otras resoluciones alternativas de controversias. Venimos de diversos sistemas jurídicos del mundo. Entre nuestros miembros hay varios profesionales del derecho común, etcétera, con experiencia sobre todo en el procedimiento decisorio rápido, sobre todo con respecto a las construcciones. Se respetan las leyes en algunas jurisdicciones de procedimiento decisorio rápido, pero hay mucha disparidad entre ellas. Y Zika quisiera apoyar el que se examinara en el grupo de trabajo 2 la cuestión del procedimiento decisorio rápido. Nos complacería que existiera una ley modelo como vehículo para la armonización y la mejora, porque daría flexibilidad a los Estados a la hora de preparar nuevas leyes relacionadas con el procedimiento decisorio rápido que se pueden desarrollar antes de cualquier convención sobre este tema a nivel internacional. Nuestro equipo de tareas ya ha hecho alguna labor preparatoria con respecto a una posible ley modelo, teniendo en cuenta diferentes aspectos del procedimiento decisorio rápido, como el cumplimiento y la apelación. Así que nos complacería compartirlo con los miembros del grupo de trabajo si el grupo de trabajo quiere seguir examinando este tema del procedimiento decisorio rápido. Gracias. Así concluimos. La presidenta, muchas gracias. Por último, aunque no menos importante, tenemos a Canadá. Gracias a nuestra moderada y a todos los oradores, no solo los que comparten la experiencia adicional con respecto al procedimiento decisorio rápido en cuanto a investigar el tema. Ha habido bastante interés sobre este tema en todo Canadá por parte de muchas de las 14 jurisdicciones. Por eso es un tema importante para examinar. Con un proyecto internacional que podría ayudar a subsanar las carencias, dar solución al problema transfronterizo que hemos visto. Habría ventajas muy claras con respecto al procedimiento decisorio rápido. Si alguno de ustedes quisieran alguna información más sobre proyectos de Canadá, se puede poner en contacto conmigo. Gracias. Muchas gracias. Con esto quisiera así concluir la sesión sobre el procedimiento decisorio rápido y daremos la palabra a Jay. Gracias. Vamos a empezar ahora con la sesión 6, que son las controversias relacionadas con la tecnología. Se ha pedido a la Secretaría que haya este coloquio. Es uno de los temas del programa que se mencionó, el que, entre otras disposiciones modelo que se podrían utilizar en el contexto de las controversias relacionadas con la tecnología, se podría incluir las menciones en las cláusulas de las controversias. Cedric, vamos a escuchar a Cedric a partir de la propuesta de Japón y de Israel. Y es para que procedamos con el trabajo. Y el año pasado la Comisión pidió que la Secretaría siguiera interactuando con los expertos con miras a preparar un esbozo de esas disposiciones para ayudar en la operación de ese tipo de
controversias relacionadas con la tecnología. El documento que tienen ante ustedes, que es el 224, es el primer borrador preparado por los expertos para facilitar los debates. Con respecto a la solución de controversias relacionadas con la tecnología, no es de la Secretaría, simplemente es un primer borrador que se compartió, lo prepararon los externos y lo hemos presentado para estimular el debate en el grupo de trabajo. Hay varios oradores. Para empezar, primero sería Cedric de Israel, que nos dará un poco de información de fondo sobre cómo llegamos a este proyecto. Cedric tiene la palabra. Cedric, muchas gracias, Jay. Ante todo, quisiéramos dar las gracias a la Secretaría por haber dado los recursos necesarios para desarrollar la propuesta que presentaron originalmente Israel y Japón. También muy agradecidos al grupo de expertos por haber redactado un primer borrador detallado, profundo, que es una buena base para los debates y el proyecto. Cuando empezamos, consultamos con todo tipo de abogados del sector privado, fondos, etcétera. Todos nos dijeron que el sector de alta tecnología no está utilizando suficientemente los mecanismos de resolución de controversias porque no responden a sus necesidades. Y cuanto más llevamos a cabo consultas, más entendimos que así lo sienten las empresas de alta tecnología de varios países. Recientemente, durante la semana del arbitraje de Tel Aviv, y con el presidente de la Corte de Arbitraje, entre otros representantes del sector privado y de gente que se dedica al arbitraje, que como no hay mecanismos para resolver las controversias relacionadas con la tecnología, están muy preocupados. Este sector es muy técnico, muy especializado, muy dinámico y hay empresas micro, medianas y pequeñas. Necesita varios elementos de procedimiento que son diferentes de los mecanismos tradicionales. Los plazos son muy bravos, los expertos, la flexibilidad del proceso. Y hay bastante disparidad entre las necesidades y las normas de arbitraje existentes. Así que creemos que las próximas disposiciones deben subsanar estas carencias. La labor futura de la CNUTMI en este sentido no es para ayudar a una industria. El sector de alta tecnología tiene que ver con esto porque la tecnología está en todas partes hoy en día. También es cierto que va más allá de las empresas pequeñas, medianas y micro, pues son cruciales. Se necesitan mecanismos de resolución de controversias a la altura de sus necesidades. Podemos trabajar en este borrador y esperamos que esta semana y en los próximos 2 años podamos velar por que el instrumento sea tan eficaz y completo como sea posible. Pero creemos que la base ya está ahí. Las futuras disposiciones se pueden incluir en un texto breve, conciso, que puede ser al que se puedan remitir las partes en parte o en su totalidad según sus necesidades. Esperamos con mucho interés sus aportaciones y sabemos que al término de este proceso la CNUTMI puede ser pionera en cuanto a que haya un medio propicio para el uso de estos mecanismos de resolución de controversias para promover los avances tecnológicos. Gracias. Gracias, Cedric. Y antes de que empiece el debate sobre el proyecto de disposiciones, en el documento de trabajo 224 vamos a invitar a alguien de que nos hable de cómo las empresas de tecnología responden a estas nuevas formas y formas tradicionales de resolución de controversias. Si está en línea, Elliot, ¿podría compartir con nosotros su experiencia? Muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo Eric Friedman. Trabajo en Nueva York, estoy especializado en el arbitraje internacional y es un honor ser parte de esta sesión. Muchas gracias por tenerme aquí. Se me ha pedido que dé la óptica de las empresas de la tecnología sobre las formas tradicionales y nuevas de solución de controversias y es una tarea enorme, así que voy a empezar con una advertencia. Hablo desde mi experiencia, que evidentemente es limitada. Yo trabajo en Nueva York y mis clientes suelen ser empresas de tecnología grandes, bien establecidas en los Estados Unidos. Suelen ser controversias entre empresas, no con consumidores. Así que esa es la perspectiva tan limitada desde la que voy a empezar. Sé que es poco útil porque están mirando
a todo tipo de controversias relacionadas con la tecnología, también las que se tienen que solucionar rápido, las que tienen que ver con valor y las que tienen que ver con consumidores. Después de esta advertencia voy a empezar. Creo que podemos dar por sentado que va a haber un aumento importante en las controversias relacionadas con la tecnología. Las empresas siguen aumentando su parte del comercio mundial y cada vez con más frecuencia van a verse en medio de controversias. Muchas serán internacionales porque el mercado de esos productos y servicios tecnológicos es tan internacional, es más internacional que ninguna otra cosa, y así es desde hace ya bastante tiempo. Estas empresas han participado mucho en las economías mundiales y ¿por qué no ha habido más activas en la esfera del arbitraje internacional? Mi experiencia es que los contratos entre empresas de tecnología de los Estados Unidos suelen estipular que se resuelven las controversias en los tribunales de California, con menos frecuencia en Nueva York. ¿Por qué? Me parece que tiene que ver con la familiaridad y el poder de negociación. Suelen tener una cierta influencia y yo he visto que esto se ha utilizado en todos los tipos de contratos internacionales desde California, con todo el mundo. El precio de trabajar de hacerlo es que con las empresas americanas quiere decir que las controversias suelen ser con los tribunales de California, que son las que más conocen estos temas. Como abogado que me dedico a ello, me parece que evidentemente esto no es lo mejor para muchos contratos internacionales, pero quisiera hablar desde la otra parte por un momento. Voy a defender lo por un minuto y quisiera así que se entendieran algunos de los impedimentos mencionados con respecto al arbitraje en general para las controversias relacionadas con tecnología. Con frecuencia se dice, lo he visto en los proyectos de disposiciones del documento 224, que se necesitan conocimientos técnicos importantes y que el arbitraje, por lo tanto, es la mejor opción porque se puede escoger a quien tome las decisiones y que tenga esos conocimientos. Eso es cierto en algunos casos relacionados con la tecnología, pero me parece que no lo es tanto en otros. La mayoría de las controversias son de contratos y pese a que el tema puede ser sumamente técnico, la controversia con frecuencia no lo es tanto o no es tan técnico que alguien que no sea especialista pero que esté ayudado por quien sí lo conoce no lo pueda entender. Así que eso puede servir para algunas controversias relacionadas con tecnología. Me parece que son muchas, pero me parece que es arriesgado basarse demasiado en esa tecnología porque muchas controversias relacionadas con la tecnología podrían llevarse a cabo sin ello. Entonces, la segunda cuestión serían las mociones dispositivas. Muchas se pueden resolver o mejorar con el uso de los procedimientos rápidos y se facilita ese tipo de técnicas de gestión de los casos, pero no se utilizan con mucha frecuencia en la práctica. Esa es mi experiencia. Así que a veces hay que ver todo un arbitraje, a veces una fase compleja de daños para que luego se acabe resolviendo en una cuestión de interpretación contractual, por ejemplo, y eso no es la forma más eficaz de resolver las controversias. Pero por otra parte, estas técnicas de disposición rápida se pueden utilizar así que las cosas no van en un solo sentido. Esa es mi experiencia con algunas de las cuestiones claves por las que no hemos visto que hubiera tantísimo arbitraje en las principales empresas grandes de tecnología de los Estados Unidos. Ahora, dos razones por las que yo creo que esto es un error y por qué las empresas deberían remitirse más al arbitraje para esas controversias a gran escala. Quisiera centrarme en dos razones que reciben menos atención. Primero, lo puedo decir con una sola palabra.
creo que son muy pocas cosas que guste menos que el tener que preparar la defensa y distrae del trabajo que tienen que llevar a cabo con las declaraciones. Eso es algo que se utiliza poco en los procedimientos internacionales y eso ya debe ser una razón por la que las grandes empresas de tecnología deben remitirse más al arbitraje. La segunda razón es la confidencialidad. La mayoría de las diligencias judiciales se hacen de cara al público en la mayoría de las jurisdicciones y el riesgo de la Secretaría se puede utilizar para ejercer poder. Si se quiere mantener la confidencialidad de algo pertinente para la controversia, probablemente no quieran litigar. El arbitraje quita ese riesgo de la mesa y si se pregunta a un abogado si se prefieren que se resuelvan las controversias confidencialmente o de cara al público, la mayoría dicen que confidencialmente. La mayoría recurrían al arbitraje internacional, la mayoría del tiempo todavía no ha pasado, creo que pasará. Por eso el proyecto de este grupo de trabajo es sumamente importante. Voy a acabar hablando de la confidencialidad con dos ideas sobre los artículos de confidencialidad. Veo que es muy sensato que se ocupan de la confidencialidad en el proyecto de decisión 6 y en el 7. El proyecto artículo 6.1 se ocupa de lo que se tiene que hacer público para acabar con la confidencialidad. El 6.5 habla de que las partes en ese caso tengan que decirlo de antemano al tribunal o a la otra parte, pero el 6.5 no dice que viene después. ¿Qué ocurre cuando se da esta notificación por adelantado? Quizás sea algo intencional, quizá ustedes ya se hayan planteado esta cuestión, pero yo creo que puede llevar a controversias. En segundo lugar, el proyecto de disposición 7, me parece que este es el principal problema. Con frecuencia hay documentos muy delicados. Con una parte se tienen que compartir que podría ser el competidor más directo. Me gusta que el tribunal puede estipular condiciones sobre lo que se hace público y creo que se podría añadir una mención explícita de la designación para los ojos de los abogados solos o de determinados equipos, que pueden ser forma muy eficaz de tratar estas decisiones. Ya he usado mucho tiempo. Que muchas gracias por su invitación a intervenir en esta sesión tan importante. Gracias por haber compartido la perspectiva de las empresas tecnológicas y también por haber contribuido a las cláusulas de confidencialidad. Llegaremos en la sesión 8 el jueves por la tarde. También hay otras organizaciones sobre esta esfera. Quisiéramos oír primero las experiencias antes de que empecemos con las disposiciones. Primero será Juan Guten Patricia, la labor del Centro de Mediación y Arbitraje de Silicon Valley, y después presentaciones de Lawrence Aka sobre el equipo de tareas jurisdiccional que aprobó los papeles con respecto a la resolución de controversias. Denos una idea de lo que está ocurriendo en el centro ahora en Silicon Valley. Tienen 10 minutos para todo. Gracias, Jay. Gracias por esta invitación. Es un honor para esta organización que empezó hace mucho lanzando 2 grupos. Yo presido uno de ellos y Patricia el otro. En cuanto al grupo que yo presido, tiene que ver con un tema muy concreto que después del lanzamiento se ha desarrollado mucho más de lo que habíamos previsto nunca. Es decir, la resolución basada en el arbitraje y la mediación
para las transacciones de la cadena de cambio. Se han desarrollado diferentes modelos empresariales y ha habido bastantes cambios en la forma en que la cadena de suministro se utiliza en todo el mundo. También los derechos de propiedad intelectual dependen mucho de la cadena y el papel importante de los cambios económicos que supone esa cadena ha llevado a novedades muy importantes desde el punto de vista jurídico. Hemos visto contratos inteligentes, ejecución automática, activos digitales también para la tecnología de cadena de suministro que cada vez ocupan más la atención pública en la nueva tecnología. Y lo que se empezó como iniciativa en nuestro grupo fue para sensibilizar. Y esto se consiguió en cuanto a que la comunidad internacional se nos ha congelado la imagen y el sonido. Ha podido entender que hay una necesidad de que haya medidas concretas para la dirección de un diálogo entre la industria a partir del nuevo marco para los contactos inteligentes y los tokens no fungibles y la labor. Son dos elementos que estaban en nuestro programa desde el principio. Fue la adopción de las mejores prácticas para la adopción y la mediación y la creación de vías bidireccionales en las plataformas de tecnología. Al menos estos dos elementos siguen siempre en la en las agendas para muchas organizaciones del mundo. Nos complace también ver que este proyecto de la CNUDMI es algo que nosotros realmente teníamos previsto y agradecemos mucho que la comunidad internacional sea receptiva a las necesidades de las industrias en este sentido, porque lo que nosotros tenemos previsto es que habrá que trabajar mucho en cuanto a mejorar la sensibilización y que haya un diálogo para ver cuáles son las medidas en consultas con los estados y las organizaciones internacionales y también las empresas de todo el mundo. Ahora añadiría que hemos llevado a cabo una encuesta en los últimos 2 años, sería 2020 y 2021, y ahí intentamos medir el status quo para ver cuáles son los tipos de mecanismos de resolución de controversias que se utilizan en este contexto de estas transacciones con respecto a esta cadena. Y el resultado fue sorprendente, y es que muchas empresas eran reticentes en cuanto a transmitir el mensaje con respecto a el tipo de resolución de controversias que quieren utilizar o se plantean utilizar. Consideran que son una ventaja competitiva, son parte de su innovación. Así que los mecanismos innovadores de resolución de controversias como la crowd justice o algo semejante se consideraría parte de su estrategia para conseguir una parte del mercado. Y esto es una novedad sumamente importante, nos parece a nosotros. Es decir, que se considera una ventaja competitiva en el mundo empresarial. La última conclusión, y será la última parte de mi contribución a este debate, es que, lamentablemente, también hay mucha ignorancia, o diría demasiado optimismo con respecto a los contactos inteligentes en cuanto a acabar con la necesidad de resolución de controversias. Así que, lamentablemente, hay pequeños contratos que se utilizan internacionalmente que no se plantean en forma alguna los mecanismos de resolución de controversias, simplemente lo ignoran y esperan que el código pueda sustituir a la ley. Gracias por su atención y estoy esperando participar en las labores de este grupo en el futuro. Gracias. Gracias. Patricia, ¿puede proseguir? Muchas gracias. Espero que me puedan oír. Mi internet es un poco inestable, así que por favor díganmelo si tienen un problema. Como ya se ha dicho, hay 2 equipos de tareas en
en el Centro de Mediación y Arbitraje de Silicon Valley y junto con Herbert Kissman. El sonido es intermitente, se disculpa la intérprete. No estamos examinando la tecnología y el arbitraje. Se disculpa la intérprete, pero el sonido se interrumpe. Lo que no estamos haciendo es examinar la mediación, sino que nos estamos centrando en nuestro equipo de tareas, empezando con un documento blanco en el que vimos lo que podrían ser algunos de los problemas a los que deberíamos atender. Y quisimos también ver algunas de las posibles razones por las que no se está utilizando suficientemente el arbitraje en cuestiones tecnológicas. Creo que todos entendemos que es difícil ver qué es una controversia relacionada con la tecnología, qué es una empresa, cuáles son las controversias que puede tener una empresa tecnológica. Todo tipo de empresas tienen ahora en el contexto de sus trabajos tecnología y, sin embargo, no sería una controversia tecnológica. Y las empresas tecnológicas pueden tener controversias que no tengan que ver con la tecnología, servicios y productos que proveen. Entonces, la tecnología de lo que sería una controversia tecnológica o una empresa tecnológica no es tan fácil. Y sería clave intentar ver las formas en que podemos servir mejor, atender mejor a estas controversias y a estas empresas y ver el tipo de controversias que tendríamos que examinar. Como ya se ha descrito bien, ¿no? Lo han hecho otros oradores, hay algunas necesidades únicas en las controversias relacionadas con la tecnología que no están bien cubiertas en el arbitraje actualmente. Y hay que sensibilizar a la empresa, pero darles también los instrumentos que precisan. Creemos que es absolutamente oportuno y no es ninguna coincidencia que haya varias iniciativas, además de la iniciativa del Centro de Silicon Valley, que ya están operando para intentar entablar un diálogo con los usuarios, para intentar ver que podamos adaptar los procedimientos y los mecanismos, los procesos, etcétera, para atender mejor a determinadas concretas. Y eso puede variar. Debemos tener presente que estamos intentando trabajar para toda la comunidad de usuarios. Algunas de las empresas pueden ser startups que requieren resoluciones rápidas, que no sean caras, porque no tienen capital suficiente para financiar una controversia que sea larga y complicada. Otras empresas son muy grandes y tienen muchos recursos y tienen muchos expertos y pueden llevar a cabo ocuparse de esas controversias. Tenemos que trabajar, por lo tanto, a lo largo de todo este espectro para que las pequeñas, medianas, grandes empresas y las que comienzan puedan tener mecanismos útiles de resolución y ofrecer también esas soluciones que sean más apropiadas para las disputas de más envergadura con interlocutores más importantes en el mercado. Esperamos seguir trabajando con todos los interesados y todos los usuarios y expertos en esta materia. Gracias, Patricia. Sus comentarios, o si se trata de una compañía tech, o si es una pequeña o mediana empresa. Es muy interesante. Al preparar
estas disposiciones hemos observado también que el grupo de tareas del Reino Unido había obtenido unas normas de resolución de las disputas y el señor Lawrence acá nos va a dar, por lo tanto, un pequeño bosquejo de las peculiaridades de ese tipo de resolución. Me alegra mucho estar aquí para hablar esta tarde con ustedes sobre las jurisdicciones del Reino Unido. El grupo de tareas se estableció por nuestro secretario de Estado para la Justicia para mejorar el papel de la tecnología en los servicios jurídicos para el bien de la sociedad y proporcionar un sistema de estado del arte moderno utilizando las tecnologías avanzadas. A fines del 2019, que parece una eternidad, se publicó una declaración formal sobre los pequeños contratos, dando una base jurídica a estas tecnologías. En el Reino Unido se trataban cuestiones importantes, como por ejemplo qué hacer con los pequeños activos en esos contratos. Ahora se ha seguido en muchos fallos del Reino Unido y en otros lugares y en distintas jurisdicciones en todo el mundo. Y por la misma razón que hemos oído hablar de los procedimientos de arbitrajes acelerados de UNCITRAL, esto es muy importante para la economía digital. Tuvimos consultas privadas y públicas con expertos técnicos, servicios financieros. Y en abril del año pasado publicamos unas normas de resolución de las disputas con resultados innovadores que son no solo aplicables para estas disputas, sino para todas. En el tiempo que tengo a mi disposición, quiero hablarles del proceso y los debates que tuvimos al redactar estas normas, aunque creo que muchas de estas cuestiones son similares a las que está considerando el grupo de trabajo. Para empezar, había que ver qué tipo de resolución era la más apropiada. Al final decidimos que el arbitraje era el mejor sistema. Tenía una flexibilidad en el procedimiento para los casos individuales y con árbitros muy cualificados. Tratamos de que fueran lo menos complicado posible para que lo pudieran entender también personas no capacitadas en materia legal. Son 16 normas que se pueden poner en un par de hojas en un lenguaje muy sencillo. Vienen también con una serie de guía, con una serie de preguntas que no son vinculantes. La necesidad de que el tribunal pudiera entender las tecnologías. También se incorporó en este proceso. Nos seleccionamos un arbitraje institucional, o sea, las partes pueden usar sus propios sistemas si quieren, pero más bien dejamos que se nombrara un órgano de educación dentro del Reino Unido. La mayoría de los abogados son miembros de esa organización, pero tienen también acceso a otros profesionales. La sociedad no tiene, o sea, puede publicar estadísticas anónimas y si las partes están de acuerdo pueden usarlas. Esto nos lleva a otra cuestión.
si hay un órgano, un cuerpo de trabajo que se va desarrollando según las nuevas tecnologías, se puede ver cómo se tratan las cuestiones en casos anteriores. Nos pareció importante que hubiera también unas publicaciones. La confidencialidad es muy importante y las partes tienen que dar su consentimiento. El calendario de presentación se entregó con mucha rapidez. Se suele dar una respuesta en 3 días. La intención es informar a esa sección del tribunal. El órgano tiene que tener en cuenta lo que han pedido o han solicitado los árbitros, pero no está vinculado a ello. Luego hay que decidir qué viene después. Pero un buen beneficio del arbitraje es la flexibilidad de poder adecuar el procedimiento a un caso determinado. Pero los árbitros con frecuencia adoptan procedimientos muy similares cada vez. Y les queremos siempre alentar a alejarse de eso. En el Reino Unido tenemos la suerte de tener un procedimiento flexible que es el acta de arbitraje, que da a los árbitros muchísima discreción, apoyados por los tribunales de ser necesario. Lo que hemos hecho es que el procedimiento sea de composición abierta y el proceso del árbitro se deja abierto y se trata, no obstante, de exhortar a que haya una determinación rápida con el uso de la tecnología. Esto da a los árbitros también la confianza de ser un poco más creativos. El tribunal tiene que hacer todo lo posible por preparar esa cuestión a los 30 días del nombramiento, cuando están de acuerdo con todas las partes. No hay un derecho absoluto, por supuesto. Puede darse el laudo en forma electrónica, pero puede tener una firma electrónica. No hay apelación a la Corte sobre cuestiones de derecho de hechos, lo que llamamos irregularidades de procedimiento. El tribunal tiene una discreción y lo que tiene a la práctica se exhorta que se permita que se dé evidencia en forma electrónica. Es una de las disposiciones que, de hecho, es lo que ya permite de por sí el derecho inglés. Se trata simplemente de exhortar a las partes y a los tribunales a pensar en ello. Y por último, quiero dar 2 aspectos innovadores de estas reglas. Primero, el arbitraje se puede llevar a cabo de forma anónima. Las partes tienen que ser conocidas para el tribunal, pero el tribunal tiene que estar avisado de posible abuso o reglas sobre el lavado de dinero, pero no tienen que dar su identidad a las partes, a no ser que el tribunal considere que es necesario. Esto apoya la autonomía de las partes y los intereses de las partes en las distintas disputas sobre criptomoneda. Por último, el tribunal explícitamente tiene la facultad de modificar o cancelar todo aquello relevante con la disputa con una firma digital o una clave criptográfica. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Habrá que ver. Puede llevar a que los árbitros imponen sus propias normas. Tendremos que ver. Hay cosas en las que no he entrado. Por ejemplo, si hay muchas partes involucradas, ¿qué pasa con los intercambios de las transacciones y otras formas de resoluciones de disputa como automáticas y la determinación de los expertos? Pero espero haberles dado un pequeño bosquejo de cómo operan estas reglas y las entidades que las han adoptado, y habrá que ver cómo funcionan al final en la práctica. Muchas gracias. Gracias. Por su información. Con esto ya hemos podido hablar con los oradores para darnos una pequeña idea de en qué consisten estas disputas tecnológicas.
Hemos desarrollado distintas disposiciones. Vamos a pasar directamente al primer artículo, que es el artículo 1, que da la definición muy abierta de lo que es una disputa por tecnología. La propuesta era sobre disputas de high-tech. Hay que entender en qué consisten. Si las tecnologías, estamos hablando de startups o de qué estamos hablando. La definición que tenemos en el artículo 1 cubre todas estas disputas. Sobre este artículo tenemos los expertos que han preparado este borrador, así que les voy a dar la palabra para que nos presenten primero estas definiciones, porque al hablar de las definiciones podremos también identificar el alcance del trabajo que va a llevar a cabo UNCITRAL y su grupo de trabajo. To invite Shai Jay? to... Jay? Yes, Andres. Sorry, this is Andres. We will do it other way. Voy a hacer una breve introducción y luego podemos ver los detalles. Thank you. Thank you very much, Jay. Gracias. Voy a mencionar brevemente aspectos generales sobre la definición, sobre las disputas por tecnología, y Shai les explicará los detalles técnicos. El proyecto número 1 se preparó entendiendo que estas disposiciones requerirían el consentimiento de las partes en su aplicación o estarían en las disposiciones según el modelo del arbitraje acelerado. Se habla de las cuestiones de la aplicabilidad y la decisión de cuándo usarlas. En segundo lugar, independientemente de que la definición tal como se concibió no tiene función normativa con respecto a la aplicabilidad del proyecto de disposición, es muy importante, no obstante, para dar una definición de qué consiste este tipo de disputa, por dos razones. Primero, porque se trata de crear un mecanismo específico de estas disputas y se consideró necesario, como punto de partida, dar un entendimiento de cuál sería el alcance de esta cuestión y del trabajo que se iba a llevar a cabo. Y la segunda razón es para dar un marco en el que operarían estas disposiciones para facilitar el entendido de la finalidad y la función de este proyecto de artículo, que en nuestra opinión era crucial para una evaluación apropiada de la discusión. Así que, dicho esto, voy a darle la palabra a Shai para que les hable de los aspectos técnicos de la definición. Gracias. Una breve introducción. Hear you very well. Wonderful, thank you. Just a brief introduction about... Una breve introducción. Soy socio en Borneski, en una firma de abogados en Israel. Me especializo en el arbitraje internacional y en la Comisión ICC de arbitraje. Pasando a la definición que hemos redactado trata de hacer dos cosas. Primero, dar una definición de composición abierta en el primer párrafo, o sea, que pueden utilizar las partes, que puede utilizar este grupo de trabajo, o sea, definir el alcance del trabajo y, sobre todo, definir qué tipos
de disputas y características tiene cada disputa. Y en la nota de explicación que se adjunta a este proyecto de artículo, damos distintos ejemplos del tipo de disputas que se consideran, y en este marco sobre el que se hablaba antes del Silicon Valley, aunque en la definición de compañías tech, aunque sea relevante esa definición, no es la más importante para este tipo de trabajo o para esta definición concreta. Y incluso las compañías tech tienen disputas que no están relacionadas con el ámbito tecnológico y no precisan unas normas específicas para su resolución. Por otra parte, y esto nos lleva a lo que le pasa a cualquier compañía desde el momento en que utiliza la tecnología, puede haber disputas tecnológicas que no tienen que ver con compañías tecnológicas, bancos, compañías aseguradoras, que no son tecnológicas por su definición. Por ello, redactamos primero un párrafo que da una definición muy general y muy abierta. Y luego, porque pensamos que aunque Andrés ha mencionado ya, aunque no es una definición normativa, nos pareció que en cierto modo era necesaria, y es lo que explicamos en el párrafo 2, porque las disputas tecnológicas pueden ser muy variadas en su naturaleza y pueden tener que ver con distintos activos de distintas naturalezas. Cuando empezamos a trabajar sobre todo esto, en nuestra discusión dentro del grupo de expertos, la definición del Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuando se habló de la pornografía y obscenidad, es muy difícil, entendimos, definir qué es una disputa tecnológica. Lo sabemos cuando lo vemos. A veces es muy difícil explicarlo, pero cuando la vemos, esa disputa, sabemos lo que es y tenemos que definirlo de forma que tenga en cuenta los distintos ejemplos. En esta definición hemos tratado de englobar cosas que a veces están en competencia. Una, la pericia y que haya una resolución experta de algunas disputas, y la otra, una resolución rápida de esa disputa. Y estos dos aspectos que a veces están en conflicto entre sí, a la hora de redactar la definición, tratamos de atender ambos tipos de disputas. Una dificultad que hemos tenido ha sido el que, aunque se pueden identificar con facilidad este tipo de disputas, no siempre lo son, y a veces se ocultan en una disputa de accionistas, por ejemplo. Así que en esta definición intentamos englobar también esas disputas que, si bien no tienen que ver directamente con la tecnología,
en su auténtica esencia lo son. Yo creo que puedo resumir esta definición, pero como digo, en las notas de explicación hemos dado ejemplos específicos sobre el tipo de tecnologías que pensamos forman parte de lo que es la disputa tecnológica. Tuvimos una serie de deliberaciones a la hora de incorporar esos ejemplos y decidimos no hacerlo porque entendimos que estas normas se van a adoptar en esta u otra forma distinta. Y la tecnología que exista y que se considere como tecnología o disputas por tecnología cuando se aprueben de aquí a unos años habrá cambiado mucho de lo que tenemos ahora. Así que decidimos por ello no dar esos ejemplos en la definición misma, sino ponerlo en una nota explicatoria que puede irse actualizando de manera separada a partir de la definición. Muchas gracias. Muchas gracias, Shai. Con ello quiero ofrecer la palabra por si tuvieran comentarios sobre la definición o preguntas que tengan para los oradores. Shai, no solo sobre la definición, sino sobre lo que nos han dicho hoy los oradores. ¿Desean intervenir? I'd like to give the floor first to Switzerland and then France. Suiza y luego Francia. Gracias. Tengo una pregunta. Si vemos la definición que tiene que ver con las relaciones o relacionadas con el uso de tecnologías emergentes o establecidas, ¿nos puede dar un ejemplo de algo que no sea tecnológico? ¿De una disputa que no sea tecnológica? Para los autores de la definición, ¿hay algo aquí que no entre dentro de esa definición? Dadas las explicaciones de que se pueden incluir las disputas entre accionistas, por ejemplo. Vamos a dar un poco de tiempo a los autores para que contesten. Gracias. Quiero agradecer a la Secretaría y a los que han intervenido por sus presentaciones y este proyecto que es muy interesante por muchas razones. Tengo dos preguntas. Una se suma a la de Suiza, es decir, estos aspectos tan amplios como son las definiciones, es un poco difícil a veces saber cuál sería el ámbito, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre. Y de ahí el problema de la articulación con el arbitraje comercial clásico. Y esta es una cuestión que se ve también en la lectura de los artículos propuestos, que en cierto modo podrían introducirse en la ley modelo, en algún tipo de reglamento de arbitraje, el que fuese. Así que nos preguntamos cuál es su especificidad. Y por otra parte es tan amplio que incluye cuestiones también relativas a la propiedad intelectual, que es un ámbito que es muy particular y sobre que hay varios estados en los que tienen mucho cuidado sobre la competencia de sus órganos de jurisdicción. Es decir, sus magistrados tienen una competencia exclusiva en esas cuestiones. Así que, ¿cómo se articularía entonces este arbitraje con esta concepción muy celosa de algunos países sobre las facultades jurisdiccionales en sus países respecto a la propiedad intelectual? Y otra pregunta. Este proyecto se ha elaborado con la OMP. Sería bueno también ver si la Organización de la Propiedad Intelectual ha tenido expertos que hayan participado en la elaboración
de este proyecto. Bueno, estas son las preguntas que tras haber visto esta definición tan interesante, estas son las preguntas que me han suscitado. Gracias. La Secretaría tiene también respuestas, pero Israel. Un comentario general sobre la redacción y después intentaré atender los comentarios que se han suscitado desde la perspectiva de Israel. En el párrafo 2, como no es una lista exhaustiva, sugerimos después de as of se ponga inter alia para que se incluyan los derechos de propiedad o de aplicación, de ejecución. Hay casos en las disputas TEC en que ha habido casos, por ejemplo, de retrasos o de aplicación con fallos en los sistemas, por ejemplo, software informáticos. Y para responder las preguntas de Suiza y de Francia, también nosotros nos preguntamos todo eso, y aunque no tenemos una respuesta definitiva, nuestra respuesta inicial sería que la definición, en nuestra opinión, debe de ajustarse o adecuarse a los tipos de disputas para las que se necesitaría una respuesta específica, una serie de normas específicas. Es decir, preferiríamos una definición que no fuera tan amplia como para incluir todo tipo de disputas, sino más bien disputas para las que se precisaría una pericia técnica, para las que la rapidez de esa resolución fuera necesaria y la confidencialidad y el acceso a las pruebas fuera especialmente necesario. Así pues, esta definición en este texto, la cuestión de si es adecuada o no es algo que podemos discutir, lo podríamos reducir un poquito para que refleje mejor esas disputas. Y por último, en lo que tiene a la propiedad intelectual, la propuesta inicial de Israel había sido excluirla, no solamente por la naturaleza territorial de esta cuestión, porque la OMPI ya tiene una serie de normas de arbitraje, por lo que no es una cuestión de que los estados tengan que ser tan cautelosos o quieran hacerlo a través de la OMPI, sino porque el texto que hay en un texto donde se fueran a incluir las disputas por propiedad intelectual, pues no sé, pero estaríamos dispuestos a hablar con la OMPI para ver si realmente se puede colaborar sobre esta cuestión. Gracias. Thank you. Next on the list. Gracias. A continuación, la representación de China. Gracias. Con respecto al proyecto de disposición 1, la definición de tecnología. Al igual que han dicho otros oradores, pensamos que la definición es demasiado amplia y nos preguntamos si podemos definir la tecnología relacionada con las controversias en términos más estrechos, cuál sería el alcance. Por otra parte, tenemos que plantearnos que en diferentes sistemas jurídicos, ¿cuál es el alcance de los temas que pueden estar sujetos al arbitraje en China? Por ejemplo, hay controversias con respecto a la propiedad intelectual. En el marco de las controversias administrativas que no pueden estar sujetas al arbitraje. Gracias. Sí, tenemos que pensar también en ello. Creo que han levantado la mano entre el público. Señor León, tiene la palabra.
Por favor, sea conciso en su intervención. Yes, please go ahead. Adelante, por favor. Se disculpa la cabina de español, pero el sonido es muy deficiente. Because we are doing that. And I think that we have to talk about that. You're putting a lot of things in the... Están poniendo muchos temas en este documento, pero se disculpa la cabina de español, pero el sonido es deficiente y no podemos interpretar. How I said too technical. And we're talking about legal design too, because when you develop something like ODR, do you have to have a legal design to develop that, and to have a technology to do a mediation or arbitration, because the most of the time you can't do a mediation or arbitration in a Zoom. You have to have a real technology to do that, to have a confidentiality inside the technology, to guarantee that. Thank you. I think that's my question. Thank you. I think el presidente me parece que el uso de la tecnología en este tipo lo hemos hablado de ello en los últimos 2 días. Quizá estemos hablando de cómo resolver ahora las controversias relacionadas con la tecnología. Quisiera dar la palabra a Michael Pham. Queridos señoras y señores, la resolución de las controversias relacionadas con tecnología es terminología de la que han hablado los distinguidos delegados. Necesitamos una resolución de controversias en este sentido. Hace unos 2 días, 20 años, quería decir, el Centro Internacional para la Tecnología hablaba del uso de la tecnología para resolver controversias. Incluso las controversias tradicionales. Se aplicó la resolución de controversias tradicionales, pero entonces se demoraban los resultados. Porque se decía que si se demoraba la justicia, se negaba la justicia. Las controversias en este sentido podrían ser rápidas, muy rápidas en su resolución. Por ejemplo, le recuerdo un informe del Grupo de Trabajo 4, en su 56º periodo de sesiones, en abril de 2018 en Nueva York. Con respecto a la sección de resolución de controversias, el grupo de trabajo quería añadir una subsección sobre ODIA, a tenor de la pertinencia y de la importancia para la resolución de las controversias que tenía que ver con las transacciones informatizadas y teniendo en cuenta la labor de la ECNUTMI en ese sentido. Si el grupo de trabajo 4 sobre el comercio electrónico puede tener en cuenta
la labor de la ECNUTMI en ese sentido, el grupo de trabajo 3, ¿por qué no podemos tener en cuenta la labor de la ECNUTMI en la esfera de la ODI? Gracias. ¿Podría dar algunos ejemplos con respecto al uso de la tecnología de la información y la comunicación para la resolución de controversias? Me parece que tengo poco tiempo, así que voy a trasladar la cuestión ahora. Gracias por su atención. Quisiera dar la palabra a continuación a la delegación de Australia. Adelante. Gracias, señor presidente. Quisiéramos decir que pensamos que las definiciones de lo que es la tecnología tienen que ser amplias necesariamente, porque la tecnología evoluciona muy rápidamente. Y no podemos volver cada 5 o 10 años a cambiar la definición de la tecnología. Inteligencia artificial, etcétera. Se sientan las bases para la evolución tecnológica. Yo tengo mi iPhone, que es muy humilde, no existía hace 15 años y ahora está en diferentes formas. Así que creo que es necesario que la definición sea amplia y quizá de vez en cuando habrá que alterarla un poquito, pero nosotros sin duda vamos a querer una definición amplia. El secretario, muchas gracias. Antes de dar la palabra a los autores de este primer borrador, desde la secretaria nosotros entendemos también, nuestra idea es lo mismo. Evidentemente, cuando se debate un texto, lo primero que se quiere hacer en un grupo de trabajo es debatir las definiciones, porque queremos saber cuál es la norma que rige las definiciones. Pensamos que la definición sería útil en cuanto a que, si se iba al proyecto de disposiciones, el grupo de trabajo nos iba a preguntar cuáles serían qué tipos de controversias son aquellas sobre las que estamos hablando. En cuanto a la inteligencia artificial, la propiedad intelectual, vemos que es una de las cosas que se menciona, y si nos ocupamos de este tema, tendremos que estar en contacto con la OMPI y con otros para ver cómo tenemos en cuenta las controversias relacionadas con la propiedad intelectual. En caso de que se estipulen las disposiciones y las partes quieran ver estas cláusulas modelos y quieran ver cuándo pueden utilizarlas, la definición del proyecto uno podría orientar a las partes sobre el tipo de controversias en las que las circunstancias o en qué tipo de controversia se podría utilizar estas cláusulas modelo. Así que no necesariamente consideramos que sea una cláusula que tenga que ser incluida en la cláusula modelo, pero pueden ser orientaciones para las partes u orientaciones con respecto a la labor que llevará a cabo el grupo de trabajo. La señora secretaria mencionó que simplemente estamos intentando conceptualizar la labor que hace este grupo de trabajo con respecto a lo que quiere decir estas controversias relacionadas con la tecnología, por ejemplo. Antes de dar la palabra de nuevo a los autores, la delegación de los Estados Unidos ha pedido el uso de la palabra. Adelante. Gracias a la Secretaría y gracias de nuevo a quienes han presentado han hecho su exposición hasta ahora y nos han dado motivos de reflexión. Yo quisiera retomar ahora la cuestión de las preguntas de las distinguidas delegaciones de Suiza y de Francia, porque me parece que está esta cuestión de cómo definimos algo que crea un universo contenido. No, supongo que podemos pensar en una tecnología establecida, por ejemplo, yéndonos a un término extremo. Me parece que sería útil que tuviéramos una definición y me pregunto si, para seguir en buena forma el grupo de trabajo, si lo podemos dejar un poquito de lado, porque quizá nos parezca que desarrollamos normas que son más funcionales y que se pueden aplicar también a otras industrias.
que tengan prácticas semejantes, pero me doy cuenta de que nosotros lo vamos a tener presente de cara al futuro. Gracias. Gracias. Como nadie más está pidiendo el uso de la palabra, ¿quisieran responder a las preguntas o comentarios de con respecto a las definiciones? Sí. Ante todo, gracias a los estimados delegados y observadores por sus comentarios, que valoramos mucho. Ante todo, quisiera ocuparme de la cuestión de si se trata de una definición demasiado amplia. Me parece que al término de mis observaciones yo ya señalé que esta definición y estas notas explicativas que añadimos a la definición, como había dicho el distinguido delegado de Australia, eran no solo para capturar las tecnologías existentes, sino también las que existirán en el futuro. Y por lo tanto, se necesitaría entonces que hubiera, no diría algo de composición abierta, porque nos parece que no lo sería, sino una definición más general en lugar de una tan concreta. Creo que a veces no quedaría muy claro con respecto a algunos tipos de controversias si quedan comprendidas en las definiciones o no, pero creo que, como ya se ha mencionado al principio, como señaló el secretario general, no se trata de una definición normativa. No es para concluir a qué controversia se aplicarían las normas o no, son solamente orientaciones para este grupo, para el grupo de trabajo y para las partes en el futuro. Es sobre estas dos cuestiones. En cuanto a los comentarios de Israel con respecto a si podemos intentar definir o poner las cosas de forma que se defina específicamente una controversia, que tenga atributos específicos, me parece que resulta muy difícil. En estos momentos, de hecho dudo que podamos conseguirlo, porque como ya expliqué en mi explicación, y como se destaca también en las notas explicativas, hay controversias que son tecnológicas por esencia, pero no se presentan como tales. Y ese es un problema cuando atendemos a esta cuestión. La segunda cuestión. A veces ese requisito de velocidad tiene que ver con la identidad de las partes y sus atributos. Por ejemplo, una startup que está empezando no va a sobrevivir un arbitraje o un litigio que dure 6 meses o 2 años. No se trata de las características especiales de la controversia. A veces son las de las partes las que requerirían la aplicación de normas diferentes con respecto a las controversias. En general, esas son las respuestas que tengo yo. Quizá antes quisiera hacer algunos comentarios propios. Gracias. Me parece que en aras del tiempo quisiéramos subrayar lo que ya ha dicho la Secretaría, lo que se ha mencionado al principio. Se trata de unas normas, las partes escogerían las normas y la definición es para que haya orientaciones, alcance, evidentemente. Como ha dicho Israel, me parece de todas formas que la idea de la definición es el propósito de entender básicamente de qué estamos hablando y cuál sería el contenido de aquello de lo que estamos hablando, pero la intención no es determinar la aplicabilidad de las normas. Y me parece que eso es importante cuando nos planteamos cómo vamos a proceder. Se puede poner una orientación o se puede poner una nota y se puede explicar a las partes cuál es el propósito, cuál es el alcance, qué es lo que se quiere hacer con esta norma.
Gracias. ¿Alguien más pide el uso de la palabra? Porque si no podemos proceder con los debates sobre el proyecto 3, sobre las conferencias de gestión de casos y cuándo serían, sobre todo en el caso de estas controversias. En esta disposición, sobre esto, tenemos 3 oradores. Elizabeth y Takashi van a empezar los debates y nos van a dar una idea general del proyecto de disposición 3. Christian, si están listos para compartirlo. Sí, me pueden ver y me pueden oír. Distinguidos representantes, me siento muy honrado de que se me permita presentar en primer lugar a mis colegas y amigos Elizabeth Stone y Takashi Takashima, con quienes he redactado la disposición. Elizabeth ha sido magistrada en Nueva York, que es desde 2003, y su experiencia es pertinente para este proyecto, porque también pasó 20 años como litigante comercial que representaba a grandes empresas y firmas en controversias complejas. Y ha sido arbitradora en la industria para la autoridad reguladora de las finanzas y ha sido mediadora. Ha capacitado a más de 25 abogados en muchos países. Takashi Takashima es un abogado de alto nivel del Ministerio de Justicia, ha sido relator del Grupo de Trabajo 2. Su experiencia es pertinente para este proyecto porque ha pasado 12 años como magistrado en diferentes tribunales distritales del Japón, por ejemplo, en Tokio y en Osaka, y es magistrado con más de 100 casos y gran experiencia en gestión de casos. De Australia es arbitrador independiente en Viena, profesor de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho en Graz y miembro del Consejo de Arbitraje de la Cámara de Milán de Arbitraje. Y muy brevemente voy a presentar este proyecto de artículo número 3. Nuestro mandato era plantearnos la importancia especial de la gestión de los casos, la gestión del caso, para las controversias relacionadas con la tecnología. Y para ello, en primer lugar, hicimos un intercambio de las órdenes de procedimiento que utilizábamos para la gestión del caso. Y después celebramos una videoconferencia en la que muy rápidamente acordamos que la gestión del caso debe ser muy proactiva, sobre todo cuando el tiempo es una cuestión esencial, como otros oradores ya han señalado. Y estuvimos de acuerdo en que la disposición especial puede ser necesaria. Después, en primer lugar, nos basamos en nuestra experiencia individual en la gestión de casos y también buscamos inspiración en cuanto a las normas y los reglamentos pertinentes de gestión del caso, aquellos que ya hay, por ejemplo, en las notas de la CNUMI sobre organización de procedimientos, las de arbitraje acelerado, las normas de arbitraje, las normas del Tribunal Penal Internacional sobre arbitraje. Lo que queríamos es que hubiera un equilibrio entre la flexibilidad por una parte y la predecibilidad por otra parte de este proceso. Y nuestra disposición no debe ser demasiado prescriptiva y, sin embargo, debe darnos verdaderas orientaciones. En este sentido, hemos visto 3 cuestiones que tenían que estar, en nuestra opinión, y otras cuestiones quedarían a discreción del tribunal. Se trata
de cuándo es esa conferencia, o sea, cuándo y si es obligatoria o no, el posible programa de la conferencia, así como los métodos organizativos. Y muy rápidamente voy a hablar de estas tres cuestiones. Huelga decir que la gestión de casos se necesita sobre todo al principio de un proceso jurídico, sobre todo cuando el proceso es tan complejo como el arbitraje relacionado con la tecnología. Y una conferencia inicial de gestión del caso era más necesario, lo vimos rápidamente, pero era más difícil si teníamos que poner un plazo concreto o no. Y en caso de que fuera necesario, ¿cuál sería el plazo? Evidentemente, la gestión del caso debe ser al principio, pero por otra parte, únicamente es útil cuando el tribunal ya tiene suficiente información sobre las características específicas y los antecedentes del caso. Y para que haya la flexibilidad necesaria, en la medida de lo posible, nosotros proponíamos no indicar plazos concretos y propondríamos una fórmula que dijera que la conferencia de gestión de los casos debe tener lugar, cito, cuanto antes después de la constitución del tribunal de arbitral, antes de que se celebre cualquier audiencia oral. La segunda característica de esa conferencia inicial de gestión del caso que proponemos es que sería obligatoria. Entendemos que esto debe quedar a discreción del tribunal, pero sí creemos que las ventajas de esa gestión del caso inicial son muchísimo mayores de las ventajas que tendría la limitación, y la conferencia puede ser por videoconferencia, por lo tanto no debería haber inquietud en cuanto a que se demoraran demasiado las diligencias. Proponemos también que la conferencia inicial de gestión del caso se pueda organizar en intervalos regulares en cualquier fase de los procedimientos, y eso se puede entender como una mención, por ejemplo, con respecto a las conferencias ordinarias de gestión del caso con expertos o una audiencia previa o una conferencia de gestión del caso que sea a petición de la parte. Nuestra orientación sería que hubiera flexibilidad en el proceso. Y brevemente, ¿cuál sería la agenda? Verán que nuestro proyecto tiene una agenda bastante detallada para la conferencia inicial de gestión del caso. Y se trata del foro en el que prácticamente todas las cuestiones de procedimiento deberían debatirse. Y parecería imposible establecer una lista exhaustiva de todas estas cuestiones. Y queríamos evitar que las normas acaben siendo repetitivas y cada una de las cuestiones se tratan dos veces. Por primera vez al nivel de la gestión del caso y después en el contexto de las disposiciones que se ocupan de la cuestión. Pero queríamos de todas formas dar orientaciones que fueran importantes y por eso al final hicimos esta lista de 9 cuestiones. Pero esta cuestión debe ser simplemente a título ilustrativo, que sea una inspiración, no es prescriptiva. Y se puede utilizar también para introducir una cierta cuestión en la conferencia de gestión de casos por parte del tribunal de arbitraje o de las partes. Habrán visto que proponemos, o verán que proponemos integrar esta lista en el corpus de la disposición, pero como cualquier otra cuestión, esto puede ser debatido. Y se puede poner también en un anexo. Por último, quiero hablar brevemente de los métodos de organización. Y una vez más, todas las disposiciones organizativas, todas las sugerencias
Ninguna de ellas es prescriptiva, de hecho. Quizá lo más importante sería que la conferencia de gestión del caso puede ser organizada utilizando, cito, cualquier medio tecnológico que el tribunal considera procedente. Fin de cita. Y eso evidentemente incluiría el teléfono, la videoconferencia, cualquier tipo de equivalente que se pueda desarrollar en el futuro, pero también abarca la reunión tradicional en persona. Y propondríamos también que las partes intenten la cuestión relativa a las conferencias de gestión del caso, no solo con los representantes, sino también con expertos en tecnología que probablemente sean los que más conozcan o entiendan la naturaleza del conflicto. Verán también que proponemos una disposición en cuanto a que el tribunal siempre pueda hacer preguntas y, por lo tanto, es evidente que las preguntas se deben hacer de conformidad con los procesos debidos, es decir, que todos los participantes deben tener la oportunidad de hacer sus comentarios. Nos abstuvimos deliberadamente de ocuparnos de cualquier otra cuestión organizativa porque queda a discreción del tribunal si las partes deben recibir una orden de procedimiento provisional sobre cómo se gestionará el caso, si se necesitan, por ejemplo, actas de los procedimientos, si se necesitará traducción. Eso lo decidirían los especialistas del tribunal para que haya flexibilidad. Dicho lo cual, doy la palabra a mis colegas y amigos Elizabeth y Takashi. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Bienvenidos a... ¿me pueden oír? ¿Me pueden ver? Veo que asienten. Distinguidos representantes, colegas, amigos, es un placer estar con ustedes, aunque sea virtualmente, para plantearnos estas cuestiones desde la óptica de un arbitrador, de una magistrada con más de 20 años de experiencia. Realmente aliento al grupo de trabajo a ver con buenos ojos este tema sobre la resolución de las controversias, sobre todo en las controversias relacionadas con la tecnología. Sobre todo aliento al grupo de trabajo a plantearse la aprobación del componente obligatorio, como ya han oído, como la recomendación de que haya una conferencia inicial de gestión del caso por parte del panel al principio de las diligencias y que cuando sea oportuno esta conferencia se convoque de vez en cuando para proseguir. Y también los temas que se abordarían, las modalidades de participación y el uso de la participación, de los instrumentos de participación remoto, etcétera. Quiero identificar algunos de los beneficios de esta propuesta, entre ellos, por ejemplo, una relación con los árbitros entre el panel y las partes. En muchos casos, hemos visto beneficios tangibles de este tipo de participación desde el comienzo. Reduce el número de disputas preliminares que pudieran surgir en situaciones muy polémicas y que a veces tienen que llevar a situaciones muy polémicas. Se trata de ver las cosas desde una perspectiva de tratar de resolver el problema. Con frecuencia tiene que haber un componente práctico. Este tipo de trabajo puede llevar a una resolución de consenso y rápida. Mis observaciones son aspiracionales, son de aspiraciones, por supuesto, pero están arraigadas en la experiencia práctica.
Al día de hoy he presidido 49.000 casos de bancarrota. Son casos de empresas grandes y pequeñas que incluyen 772 casos de organizaciones en que se pudieron preservar los empleos. He presidido también 700 procedimientos de adversarios en un contexto de insolvencia, y que les puedo decir que estoy constantemente viendo situaciones en las que se tiene que gestionar el tiempo y el coste, porque nunca hay suficiente de las dos cosas. Las empresas que pueden reorganizarse con éxito se benefician de poder resolver estas cuestiones con rapidez. Y no se pueden perder las oportunidades de hacerlo. Les puedo decir que en mi trabajo he visto mi trabajo con magistrados en todo el mundo, que es una de las partes más importantes de mi trabajo como jueza, es que esto está en todos los sistemas, no solamente en el sistema de la common law, por ejemplo. En otros casos lo he visto en tradiciones más del derecho civil y en otro tipo de procedimientos. Son principios que van más allá de las fronteras y las disciplinas y los idiomas. Estas circunstancias nos han permitido beneficiarme de las ventajas de poder gestionar un caso desde el principio y espero poder contribuir a este grupo de trabajo. Les agradezco mucho su atención. Elizabeth, for handing over. Gracias. Unas palabras para cerrar ya nuestra presentación. Quiero expresar mi apoyo a lo presentado por Christian y Elizabeth. Me parece increíble que un árbitro independiente y dos jueces de dos partes del mundo tan distintas hayan podido encontrar soluciones comunes con tanta facilidad. Lo hemos podido hacer por el gran compromiso que tenemos de que las partes en las disputas tengan soluciones y que se pueda entender bien el caso, teniendo en cuenta que un árbitro tendrá que comprender las cuestiones técnicas tan complejas, como se ha dicho ya por otros oradores durante esta discusión. La gestión de los casos es un componente importante de los procedimientos de arbitraje. Como juez he tenido que tratar muchos tipos de este tipo de disputas sobre sistemas de informática, softwares para empresas y la decisión sobre si un programa o un sistema había quebrantado un contrato entre el proveedor y el vendedor. Ha habido que centrarse en las cuestiones más pertinentes y no siempre se trata de centrarse en el carácter técnico cuando el problema es técnico. Y eso me lleva al párrafo 2b con la identificación las cuestiones técnicas. Hemos intentado atenderlas tratando de discutir estas cuestiones con las partes, según el párrafo 2, inciso F, G y H. Hemos mantenido la idea de que las disputas por tecnología y las necesidades de los usuarios tienen que tenerse también presentes. Con ello concluimos la presentación de esta exposición. Gracias. Quiero señalar la atención del grupo de trabajo que la importancia de las consultas también se destacó en este contexto. En las normas aceleradas teníamos un párrafo muy corto
sobre los 15 días tras su constitución, el tribunal consultará a las partes. ¿Qué es lo que se tiene que discutir? Bueno, está en la nota explicatoria. No sabemos cómo evolucionará este trabajo, pero la intención de los autores es destacar las cosas que habrá que discutir durante la conferencia de la gestión del caso y el resto de las cosas que se tendrán que ir viendo en ese contexto. Cuando yo ofrezco la palabra, pues tuvieran comentarios sobre el número 3. Se han hecho preguntas sobre si, por ejemplo, debe ser obligatorio, sobre el calendario y todos estos elementos. Eso está en el proyecto de artículo 3 y me gustaría escuchar sus comentarios sobre la idoneidad de este proyecto de artículo 3. Gracias, presidente. Más allá de las conferencias iniciales, en las disposiciones sobre estas disputas, quiero compartir mi observación y mi experiencia académica sobre la imposición o la ejecución de los laudos arbitrales. Las notas técnicas de un citral dan muchas referencias en lo que tiene a las disputas empresa-empresa y empresa-consumidor, sobre todo en los valores transfronterizos y cuando se han concluido con comunicaciones electrónicas. El acceso digital en las disputas y la ejecución de esos laudos son distintos si se compara con las situaciones tradicionales, y está la posibilidad de que todas las partes sean anónimas. Los árbitros pueden tomar decisiones directamente y el laudo puede ejecutarse en un proceso automático de resolución de las disputas, como ha dicho el Reino Unido y como ha hecho el Reino Unido en sus normas de resolución de disputas que se publicaron en abril del 2021 y que ha presentado uno de los oradores anteriores, el señor Aka. Pero lo que a mí me inquieta tiene que ver con la facultad técnica de un árbitro, tal como se prevé en las normas de resolución de la disputa. O sea, un árbitro puede operar o modificar o cancelar cualquier activo relevante si el árbitro ha recibido el caso desde una perspectiva tecnológica. La intérprete se disculpa, pero el sonido no es de buena calidad y no se puede seguir bien a la oradora. Pregunto, ¿merecería la pena que un citral en las notas técnicas acelerara en las normas de arbitraje acelerado o en la resolución de estas disputas se pudieran ver según las características de ese tipo de disputas relativas a los activos digitales y dar una dirección necesaria sobre la seguridad y el proceso debido de los árbitros que aplicarían las decisiones directamente en la cadena. Gracias. Tomamos nota de su comentario. Y esto se puede tratar también en las conferencias, cuando tratamos las conferencias de los casos. Si tiene más comentarios sobre el proyecto número 3 del proyecto de artículo.
No veo que nadie pida la palabra. Creo que la misma pregunta que habían hecho Francia y Suiza se aplica también aquí. Y si esta disposición se aplicaría a todos los tipos de disputas y no solamente las tecnológicas. Hay cosas en el párrafo 2 que son más específicas a la tecnología, pero se tendrían que hacer las consultas con mucha rapidez desde el principio, con medios tecnológicos. El tribunal tendrá que poder hacer las preguntas a las partes. Esto se puede aplicar a todo tipo de disputas y no necesariamente electrónicas o tecnológicas. Pero los ejemplos que sean en el párrafo 2 da ciertas guías a los tribunales sobre qué se esperaría en esas conferencias. ¿Alguien desea intervenir? Kenia. Just following up on the... Siguiendo un poco los comentarios que ha hecho usted sobre los ejemplos que se dan en este proyecto artículo 3.2 y en particular the paragraph en el 3.2a sobre las cuestiones relativas a la tecnología. Esto, si recuerda usted la discusión que tuvimos sobre la definición de qué es lo que constituye una disputa por tecnología, es importante que la definición sirva para guiar dentro de los elementos tan singulares que harían que una cuestión fuera una cuestión tecnológica. Y lo digo porque el tribunal de arbitraje tendrá que verse guiado sobre cuáles son los elementos que son tan singulares que constituirían esa cuestión como una cuestión relacionada con la tecnología. Y esto evitaría una situación en la que habría tantas cuestiones que podrían calificarse como tecnológicas, pero que estarían rodeadas de cierta ambigüedad. Gracias, presidente. Gracias. Esto tiene que ver también con las cuestiones sobre dar más aclaraciones. ¿Algún comentario más? Unless anybody in the Salvo que alguien en el grupo de trabajo, los participantes o expertos que han participado en la redacción de estos artículos quieran intervenir, vamos a levantar esta sesión. Así que hago el último llamado por si hubiera una intervención. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sí, gracias. No tengo una pregunta, simplemente una sugerencia. En lo que tiene las tecnologías, creo entender por lo que se ha dicho y por la lectura del proyecto, hay dos elementos en particular de importancia para el contencioso cuando se ha identificado como por razones tecnológicas: la rapidez y la confidencialidad. En lo que tiene este primer elemento, la rapidez, es sobre todo, tengo una pregunta en nombre del equipo que ha preparado este proyecto. ¿Acaso esta preocupación por la rapidez no se puede satisfacer con la adjudicación que proponía Suiza? Imaginemos que se tiene un adjudicador suizo, tal como lo que proponía Suiza,
y que hay un procedimiento acelerado y un arreglo normal. Entonces no habría ahí una serie de soluciones que satisfarían las necesidades de las empresas por la técnica o de la tecnología. Eso es una pregunta en realidad. Gracias. Desde la perspectiva de la Secretaría, hasta que no tengamos adjudicaciones, creemos que se puede utilizar las normas del arbitraje acelerado. Esa es una posibilidad. China tiene la palabra. Gracias. Tengo dos preguntas. Sobre la Secretaría del Tribunal en cuestión, 32H. Aquí dice que la Secretaría tendrá un conocimiento técnico y tecnológico específico. Es porque quizás no haya entendido la discusión sobre el número de árbitros tampoco, porque pensamos que las disputas tecnológicas pueden ser muy complejas. Entonces, ¿es realmente apropiado que se tenga solo un árbitro? Gracias. Sobre el número de árbitros, de esto hablaremos mañana, en la sesión 7, cuando hablemos de estas cuestiones. Sobre la primera parte de su pregunta, Klanguta. Gracias. Quiero contribuir a la idea que se ha señalado por Francia y dando un seguimiento al enfoque de Suiza sobre el valor de la adjudicación. Es indudable, pero la adjudicación como mecanismo es de un carácter completamente distinto al del arbitraje acelerado, porque cuando el arbitraje acelerado hace posible que un árbitro encuentre un equilibrio entre la decisión con medidas que aseguren después que se puedan cambiar esas decisiones, una adjudicación no tiene ese carácter. Un adjudicador pronuncia una decisión provisional que cambia el riesgo de la insolvencia, la carga de la naturaleza financiera durante el resto de la duración del contrato, desbloquea el contrato, pero al mismo tiempo cambia fundamentalmente la asignación del riesgo comercial en ese contrato. Y por esa razón, en ese equilibrio tan delicado entre las disputas tecnológicas de cierto tipo, como por ejemplo investigación y desarrollo, u otro tipo en el que ambas partes estén cooperando buscando un objetivo deseado en el que el riesgo sea muy, muy delicado, porque los derechos de propiedad intelectual que se han desarrollado bajo este tipo de contrato al final tienen que valorarse de acuerdo con el mercado al que llegarán y si ese mercado será previsible o no. Esto entraña un riesgo. Es decir, hay que ver la adjudicación como una opción que quizás sea solo válida siempre que las partes estén conscientes al 100% sobre los riesgos y que esos riesgos están cambiando como resultado de la decisión del adjudicador y de qué forma esto tiene un impacto en el logro del objetivo contractual. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Quería contestar a China, decir que la Secretaría es puramente administrativa
y no el tipo de expertos. Si hay arbitraje tecnológico, las partes en general son muy expertas y se esperaría que en lo que tiene a conferencias por vídeo o trabajar con distintas plataformas y de distinta transmisión de documentos voluminosos, etcétera, no habría dificultades en absoluto. La experiencia tecnológica de la Secretaría Administrativa podría ser también algo positivo. Durante las deliberaciones de estas disposiciones surgió que todos aquellos involucrados en ese proceso, no solo los árbitros, sino también los expertos, las partes, los asesores, era importante que tuvieran un conocimiento tecnológico esencial realmente a la hora de resolver estas disputas, y creo que eso es lo que se está tratando de recoger en este párrafo 2H. A no ser que haya más intervenciones, levantaremos esta sesión de hoy un poquito antes de lo previsto, pero volveremos mañana para continuar la discusión. Primero será la discusión sobre el marco de las disputas tecnológicas y los laudos. Y después hablaremos del número de árbitros, controles y expertos. Y por la tarde hablaremos de los proyectos de decisión sobre la confidencialidad y la evidencia. 1 hora para cada tema. Este es el plan de mañana. Vengan preparados, como ya les dije. Cerramos la sesión entonces. Muchas gracias a todos ustedes por participar.